Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bueno, mirad, hoy os traemos un vídeo un poco, no sé cómo deciros, no sé si raro, especial, necesario, bueno, no sé, es un poco más filosófico, más de fondo, más teórico, más de posicionamiento, no sé, como lo queráis llamar, es un poco, no es de opinión porque lo que me vais a escuchar o lo que os voy a decir no tiene que ver con la opinión, tiene que ver con la experiencia y demás, pero no está en la línea práctica o en la línea más tangible, más de pisar el criadero que os traemos habitualmente. Pero es muy necesario, de verdad. Y el vídeo trata sobre la necesidad de una licicultura seria, profesional y coherente. ¿Vale? Es un artículo que ya tenemos en el blog desde que estrenamos el blog, desde el año 2021 por ahí, pero que tenía ganas de hacerlo, de ponerlo en el canal y de hacerlo en formato de vídeo. Y sinceramente, como esta semana no deja de llover y no puedo grabar fuera, digo, pues es el momento. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de la necesidad de la seriedad y de la coherencia y de la profesionalidad en nuestro sector, que realmente, y está mal que yo lo diga, pero brilla por su ausencia. O sea, lo que nos encontramos en el sector es un montón de... es como una especie de batiburrillo en el que todo el mundo puede decir lo que le dé la gana, puede hacer lo que le dé la gana. Y claro, esto es para quien quiere arrancar o para quien quiere progresar en la cría de caracoles o en la licicultura, esto es un verdadero problema y uno no sabe de dónde tirar o no sabe qué hacer o no sabe cómo hacer, ¿vale? En ese contexto nos vamos a mover y os voy a tratar de explicar un poco cuál es el posicionamiento del Ixtamarro en este sentido, ¿vale? Nosotros siempre, desde que empezamos, tal vez porque empezamos un poco medio, no sé si deciros engañados, timados o tal, por algunos de los personajes que siempre hay en este sector. Entonces nosotros desde que empezamos siempre decidimos que nuestra bandera tenía que ser la seriedad. ¿Hemos cometido errores por el camino? Desde luego, seguro. ¿Los vamos a cometer en adelante? También, seguro. Pero siendo serios, siendo responsables, siendo coherentes y asumiendo los errores y la responsabilidad que ello conlleva, ¿no? Pero de verdad que es que ayer mismo me encontré con una llamada a una persona que se ponía en contacto con nosotros porque es que le habían dicho que con una inversión de 15.000 euros iba a ganar unos 50.000 euros al año. Y de verdad, no es posible. O sea, tenemos que irnos de ese charco en el que poco a poco se está metiendo la licicultura y del que si no ponemos seriedad y coherencia y profesionalidad, pues vamos a terminar por no poder salir de ahí, ¿no? Otro caso que se nos presenta bastante es el tipo de personas que, bueno, hace esto porque no tiene otra cosa que hacer y luego lo deja, no lo sigue, no tal. Dicho esto, a modo de introducción, deciros qué es la coherencia o a qué nos referimos con que tiene que ser un modelo coherente. Pues mirad, la coherencia en el modelo tiene que ver con saber qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Y es cierto que de caracoles se sabe muy poco, porque es cierto, se sabe muy poco, por lo menos teniendo en cuenta lo que se sabe de otro tipo de ganados o de otro tipo de animales o otro tipo de producciones ganaderas, ¿no? Pero sí que es cierto que se saben bastantes cosas. Entonces las que se saben, que no son muchas, que son poquitas comparado con las demás, pues las tenemos que tener muy presentes, porque si no, pues no vamos a poder ir adelante con esto. Entonces, el modelo tiene que ser coherente con el animal que se está criando, con el animal que ponemos en juego, ¿vale? Si no, estamos muertos, o sea, es que no puede ser, o sea, nos encontramos casos de fracaso total y absoluto que cuando se analizan, lo que han puesto en marcha no tiene coherencia ni con las características del animal, ni con nada que se le parezca, pero no tiene coherencia ni el planteamiento, ni las instalaciones, ni nada. Entonces, claro, es un punto de partida que no puede ir a buen puerto, o sea, no es coherente, no respeta al animal, ni sus condiciones, ni sus características, o sea, no va. Nosotros decimos que va remando contra corriente, o sea, vas en contra del caracol y tienes que ir a favor del caracol, ¿vale? Eso desde el punto de vista de lo que es el modelo, de lo que es tu planificación de la granja, tiene que estar previsto, ¿vale? Evidentemente, para que eso pueda estar previsto, tiene que haber cierta experiencia, tiene que haber cierto conocimiento, tiene que haber tal. Para eso tenemos los productos que tenemos y, bueno, no quiero entrar en mucho más, pero si vais a arrancar en una granja,
contar con gente que sepa, o sea, contar con nosotros, que vais a ahorrar mucho tiempo y muchos dolores de cabeza. Dentro de esas incoherencias que tienen que ver con el desconocimiento del caracol o con el desconocimiento del propio animal que estás criando, una de las más habituales es que nos encontramos con gente que quiere criar caracol todo el año. Pero por Dios, si el caracol es un animal estacionario, o sea, el caracol tiene actividad en una época del año y no la tiene en otro. Pero esto no es que no se sepa, o sea, esto ya se sabe desde en Grecia ya hay autores que describen que el caracol no se comporta igual, incluso teniendo actividad, el caracol no tiene la misma actividad en primavera que en verano que en otoño. Incluso teniendo actividad, ni la misma, ni en cantidad ni en calidad. Es decir, el caracol hace una serie de cosas en primavera que no hace en verano y que no hace en otoño, y hace una serie de cosas en verano que no hace en otoño y que no hace en primavera, y así. Entonces el caracol es estacionario, no se puede criar caracol todo el año. En Marco Trecio, en el siglo I a.C., ya describió o dejó dicho por escrito que el caracol tiene actividad estacionaria, que no se comporta igual a lo largo de todo el año. Entonces, por Dios, primera cosa, no nos planteemos lo que no se puede plantear. O sea, el caracol no te permite tener una actividad todo el año, o sea, una actividad de cría todo el año. Evidentemente, si tú te dedicas a la silvicultura, vas a tener que hacer otra serie de cosas a lo largo del año que no tienen que ver con la cría o la progresión directa del caracol en tu criadero, ¿no? Para eso tenemos nosotros alguna sección por ahí, que es la licicultura a lo largo del año y demás. Tenéis vídeos y tenéis artículos en el blog que podéis consultar y que podéis ver, ¿vale? Pero no se hace, o sea, hay actividad en tu granja, pero hay actividad tuya, no del caracol, ¿vale? Otra incoherencia, caracol bajo plásticos. Esto ahora ya se ve algo menos, pero hace unos entre 5 y 15 años, o sea, no os podéis imaginar la cantidad de criaderos que se planteaban bajo plásticos en invernaderos, como si fuesen tomates o como si fuesen tal. No se puede, o sea, el caracol, o sea, esas condiciones que se generan ahí hacen que el caracol salte por los aires en cuanto salen los primeros rayos de sol, porque el invernadero hace un efecto invernadero, es decir, no deja salir la humedad y aumenta progresivamente la temperatura que hay ahí debajo. Entonces, el caracol en esas condiciones, pues no puede soportarlo, fisiológicamente no puede funcionar. Hay una serie de condiciones que tiene el caracol, como que no tiene regulación térmica, por ejemplo, que es una de las más importantes, que le hace que si el medio ambiente en el que está tiene 15 grados, él funciona fisiológicamente a 15 grados. Y si el medio ambiente en el que está tiene 40 grados, pues él funciona a 40 grados. No es como nosotros o como la mayoría de los mamíferos, que tenemos una regulación térmica y entonces haga frío o haga calor, nuestra temperatura corporal es siempre la misma, 36 grados y medio, y ponemos energía en ello, ¿no? Pero el caracol no. Entonces, esto de tener caracoles bajo plásticos seguramente responde o tiene que ver con una intención de intensificar el modelo que no se corresponde con la realidad. Es decir, no, yo tengo el caracol bajo plásticos, entonces ahí controlo cosas y hago que tenga más actividad durante más tiempo. Pues no, esto no funciona así, ¿vale? El caracol hay que darle unas buenas condiciones, lo más parecidas posible a sus condiciones naturales y evidentemente exprimirlas un poco para poder aumentar el rendimiento, pero no por ahí, ¿vale? Y luego, muy relacionado con el punto anterior, o sea, con querer tener caracoles bajo plástico, es tener caracoles hasta el infinito. Es decir, la gente se plantea que con 3.000 o 4.000 metros de granja, o 2.000 o 1.000 o 500, puede tener caracol todo el que le dé la gana y mete caracol y venga caracol y no sé qué. Entonces, eso nos encontramos con granjas que están superpobladas, que tienen muchísimo caracol, más del que pueden llegar a término, y que literalmente no producen. O sea, este caso es pero muy recurrente. Granjas que tienen muchísimo caracol, pero muchísimo, no os podéis imaginar cuánto, pero no recogen nada. Y eso es así sistemáticamente. O sea, no se corrige esa rueda. ¿Entendéis? Esto viene dado generalmente por dos razones. La primera, que tiene que ver con el punto anterior, es decir, querer tener más caracol en producción, ¿no? Entonces, digamos que superas los límites del criadero. Te pasas y ya está, y tu criadero no da para más. El caracol tiene una cosa, y es que la densidad de caracol tiene mucho que ver con el número de caracoles que hay en el criadero y con el tamaño de esos caracoles. Entonces, si esos caracoles en número son muchos, pero en tamaño son pequeños, la densidad para el criadero es baja. Pero claro, esos caracoles van creciendo, entonces se va subiendo la densidad a medida que crecen.
¿vale? Esto pasa con todos los animales, pero claro, es que los caracoles, o sea, animales como los cerdos o las vacas, que las manejamos por unidades o por decenas o por tal, pues bueno, pues la densidad en este sentido crece poco. Pero es que los caracoles los podemos llegar a manejar por millones. Entonces, claro, que la densidad se multiplique a medida que va creciendo los individuos a razón de millones de individuos es un disparate, ¿no? Entonces, el punto de partida para este error puede ser o que ya de antemano meto mucho caracol, o que queriendo producir mucho más caracol del que puedo producir, dejo que el caracol llegue a término, llegue a estado adulto, y que críen y que críen y que críen, ¿no? Este es un error, pero muy común que abordaremos en puntos más que tienen más que ver con nuestro modelo y con esto. Pero básicamente el caracol no puede criar en el criadero porque si te cría en el criadero estás destrozando el proceso de engorde, ¿vale? No hay ningún proceso de engorde serio que se plantee con animales reproductores. Eso no se hace, ¿vale? Se hace de otra manera, ¿vale? Entonces, estas son las razones o las mayores incoherencias que nos encontramos. Hay más, pero estas son a lo mejor las más destacadas, las que más te hacen pensar que lo que se está haciendo en la licicultura no tiene mucha coherencia, ¿vale? No, o por lo menos no tanto como la podría tener otro tipo de ganadería, otro tipo de procesos de cebo o demás, ¿vale? Y luego entramos en la necesidad de la profesionalización del sector. Tener en cuenta que el título de este vídeo es un modelo helicícola coherente y profesional. Claro, la coherencia ya hemos visto cómo va en este sentido. Pues la profesionalidad es que va más o menos igual. O sea, nos encontramos con casos o con temas que se alejan de la profesionalidad, no sabéis cuánto. O sea, para que un modelo sea profesional o que tenga cierta profesionalidad, evidentemente tiene que tener coherencia, como hemos explicado antes, pero tiene que tener un proceso bien determinado, bien detallado. O si no lo puede tener, porque en la licicultura no os creáis que los procesos están tan bien delimitados como pueden estarlo, por ejemplo, en un engorde de pollos o en un engorde de terneras, pero sí que tienes que tener al menos la forma de ir estandarizándolo. ¿A qué me refiero con esto? Fijaros, o sea, hay gente que tiene su propia granja, que tiene su granja, que tiene su cebo y tal, y ni siquiera tiene registros de cuánto pienso está poniendo, de cuándo han empezado con la actividad este año, de cuándo han sembrado, todo eso. O sea, un registro es una hoja que pones al lado del palé de pienso, donde vas anotando lo que se hace y el día que se hace, y eso te lo pasas a una hoja de Excel y tienes un registro en el que vas a poder comparar años con años. No os podéis imaginar la cantidad de veces que nos llama alguien con problemas y le digo, oye, ¿cuánto estás regando? Y dice, pues no sé. ¿Cuánto pienso estás poniendo? Va, no sé, un saco me dura una semana. Pero ¿cómo se puede trabajar así? O sea, no se puede, o sea, eso está totalmente alejado de lo que es la profesionalidad, ¿vale? O sea, eso no te lleva a un modelo profesional, no te lleva a una progresión dentro de tu actividad que te permita conocer más sobre ella. Además, tenéis que tener en cuenta que lo que se hace hoy día en la licicultura es un proceso de cebo. O sea, se te introduce caracol recién nacido y tú tienes que tratar de llevar a término la mayor cantidad posible porque es el que se va a vender. Bien, es verdad que de caracoles se sabe poco, ya os lo he dicho al principio del vídeo, pero es verdad que de los procesos de cebo a nivel ganadero se sabe muchísimo. De otros animales, es cierto, pero ese conocimiento en cierto modo es bastante aplicable al caracol. De hecho, es bastante aplicable de unos a otros. Y hay pautas que se repiten en esos procesos de cebo exitosos. Una de las primeras pautas es que el proceso de cebo y el proceso de reproducción tienen que ir por separado. No se puede plantear un proceso de cebo en un corral, entenderme, donde hay animales con capacidad reproductiva y de ambos sexos. Eso no se puede hacer porque eso debilita o merma el rendimiento del cebo. ¿Vale? ¿Qué se hace en otras ganaderías? En otras ganaderías, evidentemente, se ponen machos por un lado, hembras por otro, o incluso animales castrados que entran al cebo, ¿vale? Eso con el caracol no se puede hacer. O sea, el caracol, como sabéis, es hermafrodita, entonces no se puede separar machos y hembras, y hasta a día de hoy no se pueden esterilizar, no se pueden castrar. Pero sabiendo que la reproducción nos destroza, porque nos destroza a nosotros, pero destrozaría al de los cerdos o al de las vacas o a cualquiera que plantee un proceso de cebo, ¿vale? Pues sabiendo que la reproducción no es
productiva dentro del proceso de cebo, hay que intentar evitarla, no fomentarla, ¿entendéis? Entonces, este es uno de los errores más comunes de falta de profesionalidad, que nos lleva a la falta de coherencia también, que lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Entonces, por favor, tened en cuenta que esto no es profesional, ¿de acuerdo? Aparte de que, por ejemplo, luego nos encontramos con un montón de cosas, de instalaciones que se hacen de cualquier manera o pensando sin pensar en lo que va a ser el proceso posterior y demás. O sea, una serie de errores de bulto que vienen de la falta de conocimiento, de la falta de planificación, de la falta de asesoramiento, no sé cómo decirlo, o sea, son cosas solucionables. O sea, antes de ponerte a hacer tu granja te tienes que plantear muy seriamente la formación y muy seriamente el asesoramiento, porque te juegas mucho, ¿vale? Te juegas mucho tanto en la inversión como luego en el funcionamiento posterior. Entonces, esto lo tienes que tener perfectamente claro. Luego, otra cosa, a nivel profesional. Ya os he comentado el tema, uno de los temas centrales que tenemos, que es la reproducción en los criaderos. La reproducción en los criaderos siempre se va a dar, pero claro, otra cosa es que tú la fomentes, ¿no? Entonces, eso es un error. Y luego, otra cosa que sucede, vamos a ver, otro punto dentro de la profesionalidad. ¿Alguien se planteó que una granja de caracoles, igual que cualquier otra granja, tiene que tener un manejo sanitario? Tiene que tener una planificación sanitaria, tiene que tener una organización lógica del año en la que tiene que haber momentos de producción, vacíos sanitarios, momentos de regeneración de la granja de nuevo, de siembra, de tal. Esto hay un montón de gente que no se lo plantea. O sea, a veces tenemos conversaciones con personas o con granjeros o con granjeras que llevan esto 4, 5, 6 años y cuando te empiezan a hablar de los problemas, tú le dices, bueno, pues es que eso, cuando tú haces un vacío sanitario, cuando tú roturas, desinfectas el criadero y vuelves a sembrar, ese tipo de problemas se corrigen. No, es que yo lo dejo todos los años de un año para otro y meto allí el caracol y tal. Esto no se puede hacer. O sea, al final de la campaña tenéis que hacer un vacío sanitario, que buscar por ahí en el canal o buscar en nuestro blog, que seguro que encontraréis algo, y si no, pues esto se aborda bastante más a fondo en las formaciones, asesoramientos y demás. Pero tú tienes que hacer un vacío sanitario de tu granja. Tu granja, de un año para otro, tiene que estar perfectamente nueva. O sea, no tiene que tener ni caracol del año anterior, ni parásitos del año anterior, ni bacterias del año anterior, ni depredadores del año anterior. O sea, es que hay un montón de problemas, pero un montón de problemas en el criadero que se corrigen simplemente haciendo un buen vacío sanitario. Que además se hace cuando menos cosas tienes que hacer. Es decir, no hay excusa. Porque cuando tú estás dentro de la granja que te va atropellando, o sea que el día a día te va demandando mucho trabajo, pues hay cosas que se te pueden pasar por alto y demás. Pero es que el vacío sanitario se hace cuando ya has terminado la producción en la granja. Y se hace durante el periodo del invierno hasta que llega la primavera. Así que no hay excusa para eso, ¿vale? No hay excusa para eso. Y esto no se hace en las granjas. Y si se hace mal, se hace de aquella manera, no se registra, no sabes lo que se ha hecho, no sabes qué has aplicado este año, qué has aplicado el anterior, cómo te ha funcionado, cómo no te ha funcionado. O sea, es que es básico. O sea, es básico, ¿vale? Pues esto no se hace. Y luego, así, a modo de conclusión, es que, claro, la licicultura es como el cajón desastre de todo, ¿no? O sea, en la licicultura nos sirve todo. O sea, nos encontramos a gente que ceba caracoles con pienso de cerdos, o con pienso de gallinas, o con pienso de no sé qué. Que su granja es una estructura reconvertida de las de la fresa. A ver, que puede ser que tú la tengas. Si tú la tienes ya, si tú tienes una estructura o tú tienes alguna cosa, se puede aprovechar. Ahora, no te vayas a comprar una estructura a no sé qué sitio porque es más barata, porque es tal, porque te la están vendiendo recauchutada de la fresa o de otra cosa, tal. Si ya te vas a poner tú de cero, o sea, vas a tener que comprar las cosas, invierte en algo que está hecho específicamente para la licicultura. O sea, nadie hace un cebadero de terneros pues como se hace un cebadero de pollos. Otra cosa es que tengas un cebadero de pollos que no lo estás usando y quieras meter unos terneros para engordar. Bueno, vale, pues sí, pues de acuerdo, te lo compro, vale. Pero tú, de propio intento, hacer una cosa para criar caracoles en este caso, como se hace para tener tomates o para tener, no sé, cualquier otra cosa, pues eso pasa en la licicultura, pero pasa así de veces, o sea, no os lo podéis imaginar. Entonces, si el comienzo no es bueno, si el manejo no es bueno, si el funcionamiento no es bueno,
pues no puedes tener buenos resultados. Y yo no te digo que haya que hacerlo todo bien desde el principio, pero lo que sí que tienes que tener bien claro y hacer bien es una planificación que te permita corregir los errores que has tenido. Y para corregir errores, la única forma que hay es partir de identificarlos. Y solo puedes identificar errores si registras cosas, si tienes, si tienes planificación, si tienes un contexto detrás que te permite ir progresando, ir mejorando y saber por qué progresas y por qué mejoras, ¿vale? Así que bueno, esto es lo que quería contaros hoy. Ya veis que es un poco filosófico, si lo queréis decir así, un poco teórico, un poco de posicionamiento, un poco, no sé cómo lo queráis llamar, pero es necesario. Y como es necesario, pues había que hacerlo y aquí lo tenéis. Si habéis llegado hasta el final, pues genial, porque es señal de que esto os interesa. Y si no, pues no habéis llegado, no me estáis viendo. Así que, bueno, nada, despediros hasta el siguiente vídeo, daros las gracias por vernos y todas esas cosas, que nos va genial en el canal y estáis mostrando mucho interés. Ya sabéis que si le dais a like, nos compartís y eso, pues nos ayudáis un poquito. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que no tardará en llegar, ¿vale? Venga, un saludo a todo el mundo.